Capítulo 9 de Mark Braid. Educación comparada de rendimientos educativos. El equipo está conformado por Daniela García, Sara Niño Cantú, Guadalupe Cabañas y Kelly. La comparación de rendimientos educativos. Dentro de la introducción encontramos una frase que consideramos rescatar, la cual menciona que se debe juzgar aquello que el sistema educativo hace con los niños de una generación. ¿Por qué comparar el rendimiento educativo? Porque los investigadores y los creadores de políticas educativas desean comparar el rendimiento educativo entre países. Existe una pregunta que resume todas aquellas cuestiones del problema. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de otros países? Comparar rendimientos implica un entendimiento claro de lo que está comparando, además de comparar grupos de alumnos o escuelas comparables. ¿Cuáles son los procedimientos para medir el rendimiento? El primer paso es crear un marco para definir y describir la disciplina y elaborar una matriz de prueba. El segundo paso es elaborar la prueba y como tercer paso es obtener un resultado por cada estudiante. Debemos considerar que se debe tomar en cuenta algunas preguntas para desarrollar cada aspecto. Por ejemplo, ¿cómo es definido el tema en cuestión? ¿Qué tipo de resultados se necesitan? ¿Cómo es la matriz? Entre otras preguntas que se mencionan más adelante. ¿Cómo se define el tema? Como un entendimiento a lo que se está midiendo en este apartado, se debe realizar primero un análisis del contenido curricular, posteriormente un debate y finalmente se elabora un marco que describa la disciplina en cuestión. La definición es determinada por los especialistas del currículo que participan en el estudio, pues ellos son quienes interpretan los resultados y que no deben olvidar referirse a la noción del tema en cuestión. Asimismo, cabe mencionar que es imposible construir una matriz justa para todos los países. Más bien, se dice que la matriz final es igualmente injusta para todos los países. ¿Qué tipo de resultados se necesitan? Aquí no se espera un solo resultado total, sino resultados en función de las áreas. Por eso mismo, se debe asegurar que existan suficientes ítems en las áreas relevantes para poder generar resultados parciales en cada una de ellas. También es importante identificar los tipos de resultados que se necesitan, pues con ello se determinará el tipo de ítems que se van a redactar junto con su nivel de dificultad. ¿Cómo es la matriz? Mientras que la matriz pone énfasis en varias partes del marco, principalmente consiste en 3 puntos. Áreas que serán evaluadas, tipo de preguntas, que son los ítems, énfasis relativo puesto en cada parte del marco, que se refiere a la cantidad de ítems, y puntaje en cada área. ¿Qué tipo de ítems se usan? Es muy importante identificar los tipos, ya sea abiertos, los de opción múltiple, los de respuesta corta, verdadero o falso, y en función de los resultados de la prueba vamos a decidir cuáles se utilizarán. No son fáciles de elaborar, deben de ser bien pensados para evitar un pensamiento o respuesta errónea. Es decir, por ejemplo, los de opción múltiple nos ayudan a reconocer la respuesta correcta. Son fáciles de evaluar, pero difíciles de elaborar. Los de respuesta corta son más frecuentes, con mejores resultados en computadora. Los de verdadero o falso casi no se utilizan y los ítems de rendimiento son corregidos por un equipo, un sistema de puntaje complejo, requiere correctores y suelen ser costosos, así que es muy importante tener en cuenta esos tipos de factores que influyen en los ítems. Ahora bien, ¿quién los elabora y los evalúa? Bueno, estos están encargados por equipos de diseño, ya sea de orden internacional, nacional, regional o local. Es muy importante tener en cuenta que dentro de un estudio internacional, los equipos de diseño dentro de cada centro nacional, al conocer la matriz, se pide que contribuyan con ítems. Se envían a un comité internacional, se seleccionan, modifican y son controlados por los comités nacionales, los cuales se eligen por negociación, en el cual todos los participantes están de acuerdo a los tipos de ítems
que se van a utilizar. ¿Cómo se traducen los ítems? Esta es una cuestión técnica a considerar. La exactitud de la traducción afecta sustancialmente lo que se evalúa, como la posibilidad de comparar resultados. Por ello, es muy importante que dentro de algún estudio con diferencias lingüísticas o de idioma, es muy importante elegir un idioma de trabajo y la prueba debe de ser redactada en esa lengua. Se debe de considerar el sentido, el nivel de dificultad del idioma y los procesos cognitivos para responder a la pregunta que sean iguales o similares. Debe de ser exacto, fiable y equivalente a la traducción. Por ello, es muy importante elaborar dos versiones, añadir información sistémica para aclarar el alcance y características de ítems, notas de traducción para adaptabilidad y equivalencia de la traducción, elaborar líneas directrices para la traducción, entrenar a personas clave de cada equipo nacional en procedimientos de traducción encomendada, seleccionar y formar un grupo internacional de revisores para verificar las versiones originales y las nacionales. No es fácil y es costoso. La evaluación de los ítems. Se requiere una cantidad mayor de los ítems que se van a utilizar para la prueba final. Estos deben de estar divididos en formularios de evaluación, se deben de ingresar a una base de datos, se deben de verificar para comprobar que realmente el ítem mide el rasgo específico y no favorezca a un grupo sobre otro. Deben de ser válidos, confiables y es necesario redactarlos para ser definitivos, sobre todo porque los ítems son pieza fundamental dentro del tipo de resultados que se desea obtener. Y ya respecto a las pruebas finales, los ítems se introducen en un sentido ascendente de dificultad. La cantidad de estos dependen de la disciplina. Llegó el momento de considerar a la población, es decir, a quiénes vamos a comparar. Dentro de los rendimientos educativos nos encontramos con la edad versus el grado de escolaridad. Es muy importante tener en cuenta que puede elegirse una sola o ambas. Dentro de la edad nos encontramos con un concepto no tan ambiguo, es decir, aquí podemos encontrar o comprender dentro de la investigación la influencia del sistema educativo sobre una generación, las muestras de complicaciones prácticas son algo complejas, costosas y son puntos que debemos de considerar. Escolaridad es un concepto muy ambiguo, es decir, no es lo mismo y no significa lo mismo en todos los países. Las tasas de abandono son diferentes y la cantidad de años escolarizados también lo son. Por lo tanto, para elegir el tipo de variante que debemos, esta va a depender del tipo de resultados que queremos obtener. Es decir, si estamos interesados sobre los efectos de la maduración, se debe usar el parámetro de edad. Por lo tanto, si nos queremos saber los efectos de la escolaridad, debemos usar el parámetro de grado. Esto nos lleva a la definición de la población. Es muy importante definirla y explicarla. ¿Realmente son todos los alumnos? Y dentro de la población son válidas las exclusiones. Algunos ejemplos de estas son los alumnos de áreas remotas que el acceso al sistema educativo se les es muy difícil y complicado, los grupos minoritarios que hablan algún dialecto o idioma diferente, alumnos con currículos diferentes al resto de la población, niños con discapacidades severas también forman parte de las exclusiones. Y es muy importante tener en cuenta que la población excluida no debe de ser más del 5%. Por lo tanto, se requiere de un experto que conozca muy bien los sistemas a comparar.
Alumnos dentro de las escuelas. Tanto en investigaciones nacionales como internacionales, se ha observado que aquello que la mayoría de profesores desean conocer son las fortalezas y debilidades de sus alumnos en las distintas disciplinas. Al llevar a cabo dichos estudios y devolver resultados a las instituciones, se logra que en un futuro vuelvan a participar en más estudios. Niveles de rendimiento de las escuelas. Para conocer el rendimiento de una escuela, un director puede plantearse la siguiente pregunta. ¿En qué área o disciplina y en qué grados mi escuela está obteniendo buenos o malos resultados en comparación con otras escuelas similares o con la totalidad de las escuelas de mi país? Para dar respuesta a esta pregunta, se necesitan uno o más puntos de comparación. Uno de ellos sería el nivel relativo de rendimiento, el cual está centrado en el rendimiento de las escuelas con respecto a establecimientos similares e incluso con respecto a todas las escuelas de la población estudiada en un país. Aquel director conformista estará satisfecho con obtener buen rendimiento al menos en una materia, pero aquel que sea ambicioso intentará comprender las causas del bajo rendimiento y determinará cómo puede mejorarlas. Niveles de rendimiento regional. Es muy probable que las autoridades quieran saber si existen diferencias entre regiones y las preguntas clásicas que se hacen son: ¿cómo se compara nuestra región con otras regiones del país? ¿Existen diferencias entre las escuelas de zonas aisladas, rurales y urbanas en nuestra región? Conclusiones. El capítulo revisado nos brindó información sobre la problemática en cuanto a las mediciones utilizadas para comparar alumnos, escuelas, provincias o regiones dentro de un país y entre países. Si bien llevar a cabo la elaboración de instrumentos para calcular el rendimiento es tarea difícil, los resultados valen la pena. Claro, si el muestreo y recolección de datos son realizados correctamente. Se debe ser cuidadoso cuando se llevan a cabo comparaciones entre países, puesto que muchas de las características de la población bajo estudio son muy distintas. La comparación de rendimiento es importante, aunque debe considerarse solo como un primer paso de las investigaciones. Ningún país es bueno en todo, cada uno cuenta con sus fortalezas y debilidades, y su deseo deberá ser saber qué deben hacer para mejorar la educación en uno o más aspectos. Necesitan conocer y comprender qué variables están asociadas a la variación de rendimientos, pensar acciones para mejorar la situación. Los estudios deben estar orientados hacia la medición de factores en el sistema que puede estar asociado con la varianza en el rendimiento entre alumnos, escuelas, regiones y países.